Eh, Alejo estaba en reuniones en México, me parece. Ariel tuvo un día largo y complicado, así que tampoco se podía sumar. Y Nico Tazo está en otro curso, en la primera parte de lo que es esta materia. Así que estoy 100% solo. Si alguien escribe en el chat, creo que no los voy a leer. Así que si tienen alguna consulta, hablen, pregunten. Si alguien escribe en el chat me va a avisar, pero tengo que abrirlo por separado y es un poco largo. Eh, y la clase de hoy debería ser la última clase de el tema este sísmico. O sea, es la última clase del módulo que tenemos para modelar comportamiento sísmico. El módulo que sigue, semana que viene, empezamos con modelos de estado crítico. Dentro de lo que son modelos de estados críticos, hay modelos que sirven para, por ejemplo, la ecuación dinámica. Entonces seguiremos hablando de esto, pero ya más puntual a lo que es estado crítico, licuación y esos temas, que es el módulo que viene. El TP, el último, el TP, la parte larga del TP acaba con esta parte sísmica. De lo que viene después hay un TP más corto para lo que es aprender a usar CAMPLAY, que es el modelo básico académico, no útil para la industria. Eh, y una vez terminado lo que es estado crítico, hay un módulo adicional de cosas varias, avanzadas o distintas de lo que es moderación. Entonces, hoy terminamos con la parte dinámica, que son 3 presentaciones. Primero, hablar de HCS con amortiguamiento, para después hablar de selección de sismos. Ya hablaron de selección de sismos con Coco, con el doctor Juan Musat. Eh, pero hablar un poco más de selección de sismos y cómo lo aplicamos nosotros a los modelos, o cuál es nuestro enfoque para la selección de sismos, que está muy, pero muy abierta al debate. Entonces, lo primero que voy a hablar es esto de acá, que ya de por sí de vuelta la computadora me está tirando un error. Déjenme un segundo. Ahí creo que funciona mejor. Bien, entonces lo primero es el amortiguamiento con HSS. Y hablamos de HSS más que nada porque es el modelo que nosotros recomendamos usar para la mayoría de los casos, no todos, pero la mayoría de los casos. Y como siempre, cuando van a elegir un modelo constructivo, lo primero que deberían pensar es qué comportamiento quiero reproducir e intentar usar un modelo simple que reproduzca ese comportamiento. Esa es la filosofía general, no usar un cañón para matar una mosca. Y con esa metodología, el HSS es un poco más avanzado, hay que ver si es lo que queremos, pero si me preguntan a mí en la época de hoy, HSS ya no es un modelo complicado, es el modelo básico con el que arrancamos. Entonces tendríamos que ver si HSS es suficiente y en caso que no sea suficiente, ver qué otro modelo utilizar. Si queremos ver estabilidad de taludes y solo queremos la seguridad, como vimos en la primera materia que tenía numérica 1, el modelo Morculum es suficiente. Si me preguntan a mí, yo tampoco usaría Morculum para eso, pero porque tiene problemas de inestabilidad que no quiero. Para procedimientos constructivos, HCM era suficiente y no HCS, pero como HCS supera HCM, nuevamente, yo personalmente utilizaría HSS para estas dos cosas. Modela bien estabilidad porque agarra la superficie de fluencia de Morculom, modela bien proceso constructivo porque hace la carga monotónica correcta, la trayectoria correcta, modela interacción terreno-estructura bajo ciertos límites. Lo que sí, esto sí, totalmente cierto, no tenemos deformación diferida en HSS, entonces si queremos usar algo, si tenemos un problema con deformación diferida, sea arcillas o sea algún tipo de enrocados como que lo vimos previamente, HSS no me sirve. Y para problemas dinámicos, ¿es suficiente HSS? A veces sí y a veces no. En general, si está seco, sí. Si no está seco, depende del suelo que estamos estudiando.
Seco no me refiero a seco, seco, me refiero a no saturado. Y para elegir los parámetros de HSS, primero elegimos parámetros razonables para todos los parámetros. O sea, ningún parámetro tiene que ser un número raro, no podemos poner no es conveniente poner un coeficiente de Poisson de 0,45 para pegarle al comportamiento, porque eso no es razonable. Usamos valores razonables, calibramos en el orden que queremos justamente reproducir lo que querramos reproducir. O sea, si lo que nos interesan son deformaciones, intentamos priorizar rigideces. Y después, una vez que empezamos a jugar con parámetros, volvemos a verificar todo, porque HSS tiene una buena respuesta, pero tiene estos problemas de que la rigidez depende del ángulo de fricción y esas cosas que hacen que la calibración sea un poco menos directa. Tenemos que volver a chequear que el comportamiento sea adecuado. Cuando pasamos a lo que es dinámicos en particular, en general para la mayoría de los órdenes, para la mayoría de los problemas dinámicos, lo que queremos es calibrar bien la rigidez al corte inicial. El G0 en HSS, lo que se llama G0, nos da la rigidez inicial y esa rigidez inicial nos dicta el comportamiento dinámico porque en general las ondas, la mayoría de las ondas, no hacen entrar nuestro suelo en plastificación, o sea, en algún momento va a plastificar o puede plastificar, pero gran parte de la vibración va a ser ondas de baja amplitud que activen solo la parte cuasi elástica. Entonces esa rigidez al corte es bastante importante. Después, ya no el G0, porque no es el inicial, pero sí nos interesa la rigidez secante en el rango de bajas deformaciones. El G0 es el minuto inicial, inicial, inicial. Después tenemos una rigidez secante, que en el caso de HSS a bajas deformaciones tenía una mayor rigidez y por esto HSS es un buen modelo, porque capta esa alta rigidez a bajas deformaciones que es importante reproducir para problemas dinámicos. Y en esto, entonces lo más importante es la rigidez inicial y en tercer lugar lo que sería el resto de la curva tensión deformación para mayores deformaciones. Y en la mayoría de los problemas dinámicos nos importa reproducirlo en trayectoria de carga monotónica, por lo que vimos justamente del bloque de Newmark. En el modelo de Newmark habíamos visto que que ese bloquecito cuando se iba cayendo para abajo, siempre se cae para abajo. Entonces, por más que el problema no sea monotónico, las deformaciones muchas veces sí son monotónicas, siempre se nos cae para abajo. Entonces queremos reproducirlo más que nada en carga monotónica e intentar ver este daño que ocurre a lo largo de los ciclos. Esto para problemas dinámicos en general. Y para esto HSS es útil siempre y cuando esas deformaciones sean realmente monotónicas. Para problemas sísmicos más complejos, queremos empezar a ver el comportamiento ya no monotónico, sino el comportamiento de tensión de deformación durante una carga cíclica. Si el modelo durante carga cíclica se va fuera del rango elástico y las tensiones durante el evento sísmico realmente tiene ciclos, el HSS ya no va a ser tan bueno, porque el HSS es un modelo isotrópico, el endurecimiento es isotrópico, para captar justamente estéresis correctamente o más correctamente, daño correctamente, necesitamos un modelo anisotrópico que me mueve, o sea, que el endurecimiento no sea isotrópico, sino que también tenga la componente que lo mueve, la componente cinemática, que HSS no tiene. Entonces, si tenemos un comportamiento cíclico grande, no va a ser bueno HSS. Si tenemos presión de poro que hace que licúe mi suelo, no va a ser HSS y para esto necesitamos ensayos adicionales y calibraciones adicionales. Es decir, si tenemos este caso, lo vamos a ver más adelante en el curso, pero si el evento cíclico levanta presión de poro, por lo que mostré la clase, creo que pasada, que mostraba la yerba o la harina que la vamos golpeando y se va compactando,
eso me levanta presión de poro, HCS no lo ve, no lo capta correctamente. Entonces, si tenemos esto, HCS no me sirve y necesitamos ensayos adicionales. Y adicionalmente, el tema de resistencia al corte de resistencia al corte anisotrópica de nuestros modelos. Todos los suelos tienen un estado crítico, hablaremos de esto más a partir de la semana que viene, pero la resistencia que capta un ensayo monotónico no es la, entre comillas, residual o la resistencia en estado crítico. Entonces HCS como no es un modelo de estado crítico, cuando le calibramos la resistencia al corte es única, no podemos tener un pico que baja. Entonces, acá nuevamente queda corto. Y por último, bueno, demás parámetros dependiendo del caso de lo que queramos calibrar. Entonces, para recordar lo que es HCS, HCS tiene una rigidez elástica inicial, que está ahí, y después una primera hipérbola a baja deformación, que está limitada por el gamma 0,7 hasta este punto, y luego de ese punto hay una segunda hipérbola para mayores deformaciones. Entonces, este primer pedacito de que tiene en la parte inicial una hipérbola de bajas deformaciones y adicionalmente un G0 que podemos definir de forma separada, nos permite captar bien el comportamiento en ese tramito, que es clave para la parte cíclica. Lo otro que tiene es que la descarga, nosotros lo que definimos es el EUR como el promedio de esa descarga, y después la descarga en realidad la hace con el G0 nuevamente. Tenemos G0 como pendientes extremas de esto y un EUR como valor promedio, y como el G0 y el EUR son valores distintos, tiene un pequeño ciclo de histéresis en carga y descarga. Y eso es lo que me da un amortiguamiento. Como tiene un valor vinculado, escribí G0, pero en realidad era E en este caso, como tiene una descarga vinculada al E0 y al EUR, podemos generar un ciclo de histéresis. Y mientras mayor sea la diferencia entre E0 y EUR, mayor va a ser nuestro ciclo de histéresis. Y esto permite que se disipe energía durante nuestras cargas y descargas. Este comportamiento de HCS intenta representar algo que realmente tiene el suelo, pero no lo representa tan bien. Está limitada a ciclos pequeños. Si yo tengo un estado donde realmente descarga y descarga hasta cambiar el signo de mis tensiones, HCS va a seguir con esa pendiente EUR promedio, mientras que un ensayo experimental tendría una curvatura como muestra ahí la curva verde. Nuevamente, yo como EUR es único y EUR es ese valor promedio, yo calibro ese EUR para un rango. Y generalmente si lo calibro correctamente para el rango de pequeños ciclos, no voy a capturar realmente el cambio de signo de las tensiones. Entonces, si tengo grandes ciclos, HCS no capta bien el comportamiento. Adicionalmente, como dije antes, tiene solo endurecimiento isotrópico, que no es realista en el caso de los eventos dinámicos. Para un correcto comportamiento dinámico necesitamos endurecimiento cinemático. Y por lo tanto, este modelo con plasticidad isotrópica no reproduce licuación y no reproduce cargas cíclicas grandes en rangos plásticos. Estos dos eventos son distintos. Vamos a hablar de licuación dentro de 1 o 2 semanas, no me acuerdo. Entonces no reproduce que levanta presión de poro y no reproduce correctamente cargas cíclicas de grandes ciclos, por lo que dije recién. Pero
tenemos ese amortiguamiento histerético y ese amortiguamiento histerético es bastante útil para poder representar el comportamiento de la mayoría de los suelos. Este eta es justamente el valor del amortiguamiento y hay una solución analítica para el amortiguamiento que tiene nuestro HCS. Y justamente ese amortiguamiento está más que nada vinculado al ratio entre el E0 y EUR o G0 y GUR, como vimos antes. Mientras más grande esa diferencia entre el 0 y el EUR, más grande es el amortiguamiento. Entonces, esto acá este valor es 2, o sea, es un ratio entre 0 y EUR de 2, después tenemos 4 y después tenemos 10. No me está marcando ahí está, 2, 4 y 10. Mientras más grande ese ratio, más grande el amortiguamiento. Y lo otro que podemos calibrar nosotros es el valor del gamma 0,7, que es a partir de qué momento utiliza una rigidez o la otra, y eso hace que me cambie la curva corriendo hacia el costado. O sea, cambiando el gamma, puedo hacer que este gráfico que me dice cuánto amortiguamiento tenemos para cada valor de deformación, gamma es la deformación de distorsión, cambiando el gamma 0,7, podemos mover esa curva a izquierda y a derecha. Entonces, para poder calibrar correctamente este amortiguamiento, podemos calibrando usando el G0 y usando el gamma 0,7 si es que tenemos datos de gamma 0,7 y de rigidez. Acá vemos nuevamente cómo para un único valor de relación entre G0 y GUR, al ir cambiando este gamma 0,7, a medida que me muevo hacia la derecha, más grande el gamma 0,7, más se me va corriendo el momento en el que llego a ese amortiguamiento máximo. El amortiguamiento máximo nuevamente es solo función de G0 sobre GUR o EUR, el G o el que le gusten a ustedes, y nos corremos al costado en función de gamma. La idea está, o sea, podemos conseguir cualquier amortiguamiento y calibrarlo de esta forma. El problema es que para conseguir un amortiguamiento realista requerimos relaciones entre rigideces que no son realistas. Estos valores de acá son lo que nos darían los amortiguamientos normales en HSS, o sea, si ponemos HSS con parámetros normales, tenemos un amortiguamiento, pero nos da estos gráficos de acá. Si forzamos a una relación de 10, podemos captar amortiguamientos equivalentes a los que salen de ensayos, pero esa relación de 10 ya deja de ser razonable. Y aunque la forma tal vez es razonable, la magnitud tal vez es comparable con la de los ensayos, la forma no lo es. O sea, nosotros esperaríamos que esta curva haga así, no que tenga esa doble curvatura. Entonces, no solo el amortiguamiento que tiene HSS es menor a los realistas, sino que la forma tampoco es la más perfecta. Pero nuevamente es algo que tenemos, nos da un amortiguamiento, podemos o forzar esto con relaciones de rigideces altas, o lo que vamos a recomendar nosotros es usar parámetros realistas, tener un valor de amortiguamiento histerético interno por el modelo constitutivo y como sabemos que le falta un poco más, complementarlo con amortiguamiento de Rayleigh, que entiendo que vieron con Nicolás Tasso. Bien, entonces, en el caso que tengamos ensayos de laboratorio, nosotros podríamos buscar un valor experimental teórico de cómo se degrada esa rigidez y un valor experimental teórico de cómo cambia este amortiguamiento y machearlo con un valor de G0 y EUR para pegarle correctamente a la calibración. Y para tener ensayos de laboratorio de
estos amortiguamientos, lo que tendríamos que hacer es justamente este tipo de ensayos, que pueden ser ensayos que primero nos permitan calibrar correctamente la rigidez inicial, y siempre que queremos rigidez inicial, queremos deformaciones muy pero muy pequeñas. La diapositiva dice tanto geosísmica in situ como triaxial con deformación local. En general, conseguir pequeñas deformaciones en un laboratorio tiende a ser complicado, así que el default para conseguir rigidez inicial son geosísmicas. Los ensayos de microsísmica realmente son pequeñas vibraciones y tienden a captar bastante bien esa rigidez inicial del corte. Si queremos hacer algo de este estilo en laboratorio, el ensayo mejor que tenemos es el de columna resonante, que es el que está en la imagen, que justamente lo que hace es agarrar nuestra probeta que está ahí. Tiene una placa ahí arriba, agarrada en el costado, y lo que tiene esto es un mecanismo que puede introducir un momento torsor, controlar cuál es el momento que le aplica. Le aplica un momento, lo suelta y lo deja vibrar, justamente resonar. Entonces le pega esa especie de impulso, le pega ese impulso, lo deja vibrar y va midiendo cómo se desamplifica los desplazamientos, es decir, cómo amortigua el valor del desplazamiento. Y podemos ir haciendo estos ensayos para distintos niveles de confinamientos, para distintos valores de momento torsor, y entonces podemos calibrar ese amortiguamiento para los distintos estados que puede estar mi suelo y calibrar el valor del amortiguamiento en base a esto. Esto es de lo mejor que podemos tener para calibrar justamente la degradación de la rigidez y cómo cambia esta y poder calibrar un amortiguamiento con resultados de laboratorio. Y después para calibrar el resto de los parámetros, lo que tenemos que hacer es captar las trayectorias de tensión y deformación. Y para eso es que lo complementamos, siempre complementamos al laboratorio con triaxiales. Si queremos hacer algo in situ, están los pilatómetros y los ensayos de placa. Y en caso que tengamos comportamiento cíclico real, o sea, tengamos licuación, por ejemplo, en esos casos los complementamos con los DSS cíclicos o con los traxiales cíclicos. Y si tenemos un suelo que tiene un comportamiento cíclico, no lo vamos a simular con HSS, por lo que dijimos anteriormente. Entonces, para lo que nos estamos hablando ahora, el ensayo que más nos sirve es el de columna resonante. Le ponemos una amplitud inicial al poner ese momento torsor y vemos cómo con el tiempo va cayendo y entonces podemos calibrar el amortiguamiento. El ensayo se hace de esta forma, después para poder procesarlo lo tenemos que pasar al dominio de las frecuencias y podemos calibrar frecuencias naturales y el porcentaje de atenuación de cada una de estas frecuencias. Es decir, al hacer este ensayo con distintos estados, podemos eventualmente calibrar estas frecuencias fundamentales, digamos, de nuestro estrato. Teniendo suficientes ensayos, podemos tener esta serie de curvas y entonces tener para distintos niveles de confinamiento cómo va cambiando la degradación del módulo secante. Y teniendo entonces la degradación del módulo secante para distintos confinamientos, podemos ahora sí empezar a calibrar nuestro modelo constitutivo y poder calibrar correctamente el valor del gamma 0,7. Nuevamente, gamma 0,7 lo que me cambia es en dónde, hasta dónde, en qué momento llegamos a ese plató. Aumentar el gamma 0,7 me mueve el plató para adelante. El valor del plató, o sea, el valor era únicamente tema de amortiguamiento o tema de relación de G0. Cuando llegamos esto, entonces a este gráfico ahora de
amortiguamiento versus deformación de corte, vemos que el HSS son las curvas llenas, y el HSS, a medida que disminuimos el valor de la deformación, el amortiguamiento me baja a cero, por cómo está construida la formulación de HSS. Es decir, a muy bajas deformaciones, este rango de acá, a muy bajas deformaciones, HSS me da un amortiguamiento de cero. Pero los ensayos experimentales demuestran que en realidad el valor mínimo es un valor cercano al 1%, que después ese amortiguamiento aumenta a mayores deformaciones. Por lo tanto, el HSS capta mal el valor del amortiguamiento a bajas deformaciones y no podemos modificar parámetros de HSS para arreglarlo. O sea, esto no es un problema de la calibración, es la formulación de HSS. Y por lo tanto necesitamos algo para levantarlo. Ese algo que usamos es agregar amortiguamiento de Rayleigh. Y esto se complementa con lo que dijimos antes. Por un lado, necesitamos como mínimo un 1% para arreglar esto. Entonces, como mínimo, ponerle un Rayleigh de 1% para corregir esto. Y adicionalmente habíamos visto antes que el HSS para valores razonables entre G0 y GUR también quedaba corto el amortiguamiento. Entonces viene bien que necesitemos Rayleigh, porque ahora el HSS más Rayleigh empieza a dar amortiguamientos razonables. Si no tenemos datos, recuerden este 1% como una base mínima para agregar. Se calibra Rayleigh para tener un 1% o un poco más si sabemos que tenemos un poco más, pero mínimo esto. El Rayleigh de 1%, el hecho de tener Rayleigh en realidad en nuestro modelo, también nos va a ayudar a que el modelo numéricamente elimine frecuencias bajas y frecuencias altas que generan problemas. Por cómo funciona Rayleigh, no solo nos mejora este comportamiento de que ahora vamos a poder tener amortiguamiento a bajas deformaciones, sino que adicionalmente Rayleigh nos va a ayudar a eliminar frecuencias altas que suelen ser numéricamente problemáticas. Entonces agregar Rayleigh siempre es útil. Acá entonces vemos lo que logramos de calibrar correctamente nuestro HSS sumándole el amortiguamiento de Rayleigh. Nuestras curvas, por ejemplo, concentrémonos en estas tres de acá. HSS puro es la naranja esta, que baja a cero. Como baja a cero, nosotros le agregamos un poquito de Rayleigh para que ya no arranque en cero, sino que arranque en un valor más real. Lo que sí, la curvatura que tiene el amortiguamiento de HSS no es igual al amortiguamiento que sería físicamente más correcto, pero por lo menos podemos lograr que capte valores razonables, valores finales razonables, valores iniciales razonables, no toda la curvatura a lo largo del camino. Esto, si vemos, lo que estamos viendo acá es el atenuamiento versus deformación, y lo que estamos viendo en estas dos curvas es la pérdida de rigidez con deformaciones, que también el HSS capta razonablemente bien. Para terminar esta presentación, entonces, HSS es un modelo bastante útil, poco basado en teoría, muy poco basado en teoría y bastante hecho pegando pedazos distintos, pero capta bien la mayoría de los comportamientos. Los problemas son que, por ejemplo, tiene un ángulo de fricción constante que no depende de, más que nada, de la relación de vacíos. O sea, no depende de la densidad, no depende de la relación de vacíos. Y tampoco depende de las presiones. La rigidez cambia con el confinamiento, pero cambia con sigma 3 y no con PD'. Podemos evitar ese detalle, pero nuevamente la rigidez no cambia con la relación de vacíos. HSS no conoce relación de vacíos. Tanto la rigidez plástica como la rigidez elástica no cambia con la relación de vacíos y no podemos lograr que al densificarse sea más rígido como debería ser. O sea, cuando compactamos HSS
es igual de rígido que antes y los suelos cuando se compactan son más rígidos. Entonces el hecho de no depender de E es un problema, el hecho de que esto no dependa de P es un problema solo en casos donde tengamos grandes cambios de tensiones. O sea, si tenemos grandes presas puede ser un problema. El gamma 0,7 que le ponemos es un valor de entrada parámetro material que no depende de nada en HCS, que es constante, cuando en realidad depende la presión y la reacción de vacíos nuevamente. Entonces tiene esos problemas. Tiene amortiguamiento, pero está subestimado. Entonces tenemos que complementarlo con Rayleigh y no tiene la forma correcta. Tiene una carga y descarga, una descarga y recarga existente, no lineal, pero nuevamente subestimada. Y después no tiene acumulación cíclica, no por el hecho de, este hecho de que no conoce relación de vacíos, está muy vinculado a esto de acá. No tiene un mecanismo posible de poder hacer acumulación dinámica y no tiene deformación diferida. Entonces, esta columna es más que nada para recordar los problemas de HSS. Todo lo que no está ahí es lo que hace bien HSS. ¿Consultas de esta presentación? Hola Felipe, ¿me escuchas? Me escucho. Una pregunta. En uno de las diapositivas anteriores presentas la comparativa entre digamos que el amortiguamiento que viene por defecto y el que ya considera el amortiguamiento más el amortiguamiento de Rayleigh. Esa Sí. gráfica que considera el de Rayleigh, ¿cómo la sacaste básicamente? ¿Haces algún tipo de soil test o alguna cosa de ese estilo o cómo lo haces? Acabo de cerrar sin querer la presentación, te quería volver. Dame un segundo. Me decías esta. Sí, justo esa, sí. O sea, lo que hace Rayleigh, esto está en realidad simplificado. Lo que está hecho acá es que Rayleigh te agrega un valor constante a tu amortiguamiento. Lo que está simplificado es porque en realidad Rayleigh lo que te hace es te agrega un valor constante que depende de la frecuencia. O sea, para cada frecuencia es un valor distinto, pero no depende de la deformación. Ok, entiendo. O sea, simplemente estás sumando el amortiguamiento de Rayleigh que estás considerando a la Claro, otra gráfica, básicamente. Ok. claro. Rayleigh lo que tiene es, me perdí un par de clases, pero quiero creer que lo vieron. Cuando veían Rayleigh veían que tenía una función así de amortiguamiento. Si no lo vieron, después lo mencionamos mejor. Pero esto es el amortiguamiento versus frecuencias, de alguna forma. Y ustedes calibran, por ejemplo, ese 1% para que le peguen cierto intervalo de frecuencias, digamos 1 Hz, 10 Hz. Se me cerró de vuelta. Bien, bueno, quedó el grafiquito por suerte. Entonces lo que hace Rayleigh es, le aplica este amortiguamiento para esta frecuencia, este amortiguamiento para esta frecuencia y muchísimo más amortiguamiento de bajas frecuencias y muchísimo más altas, tendiendo a infinito. Pero es un valor constante para cada frecuencia. Es este para esta frecuencia, entonces elegís una frecuencia. Para hacer este gráfico es pensás una frecuencia y le pones el valor constante. ¿Esto lo vieron? ¿Este grafiquito lo vieron en Sí, alguna sí, sí, clase? ¿No? sí, no, Bien. no, pero justamente por eso tenía la duda, porque como depende de la frecuencia, no es igual en todos los casos, y ahí vi que Sí. el aumento era constante siempre. Sí, generalmente vos tenés un entorno que te interesa y tu idea es que en ese entorno tenga un valor no tan variable y por eso los targets son de esta forma. No va a ser un por ciento constante en el valor de interés, pero va a ser entre, no sé, 0,7 y 1,2 en la zona de interés. Y tengo otra consulta, en lo que comentabas de que la validez de este modelo se va perdiendo, digamos, a medida que tenemos más deformación, ¿cierto? Por las diferencias en el amortiguamiento, en que no,
en que el comportamiento sísmico no está bien representado. Sí. Digamos, en el caso de un análisis sísmico, ¿cierto? Ese rango de formación general me va a depender de la magnitud del sismo que yo tenga o de la intensidad más bien del sismo en mi zona. Tendría que ver si puedo usar el HS de alguna manera basándome en eso, en la intensidad del sismo, o pruebo, reviso qué da y si veo que tiene demasiada deformación, digo, no, tengo que cambiarme de modelo constitutivo. En general, si tu suelo no licúa, es muy difícil que tengas grandes deformaciones. Y si tenés grandes deformaciones, te colapsó, entonces ya el problema es que elementos finitos no te va a representar nunca bien eso. Es difícil, cambio mi respuesta, es muy difícil que tengas eventos que tengan cambios de esta magnitud y que sigan siendo pequeñas deformaciones. Si tenés un evento de ese estilo, lo que dijiste es correcto. Pero en general, si tu suelo no licúa y tiene ese cambio, tiene otros problemas que ya elementos finitos no va a poder captar. Entonces, por lo menos en los casos que yo trabajé, en eventos sísmicos, si el suelo no licúa, HSS capta bien el comportamiento, tenés que chequear por las dudas que no hayas tenido grandes ciclos. Si lo estuviste, no funciona, pero es raro que tengas grandes ciclos de algo que siga siendo estable y esté todo bien. Esto es más problemático con suelos que licúan, porque cuando te licúa es mucho más fácil tener grandes deformaciones, por un lado, y si te licúa el suelo, el HC ni lo va a poder capturar. Entonces se cae por todos lados en este caso, el HC. Yendo a otro caso, hay modelos que captan licuación y en los casos donde el modelo capta licuación y el modelo después predice que no licúa, o sea, el modelo podría licuar y el resultado del modelo, la respuesta es esto no está licuando, lo volvés a correr con HCS y te da bastante similar. O sea, si no licúa, HCS sigue siendo bastante bueno. Ok, entiendo. Y en el caso de los materiales que son arcillosos, son muy blandos, en ese caso, ¿anda también el modelo o tengo problemas por la viscosidad que pueden tener esos materiales? Viscosidad no vas a captar con HCS y lo otro, más o menos depende. O sea, tenés materiales blandos que hablan, materiales arcillosos que te ablandan, o sea, que te hacen algo así. Y si ese es tu caso, tenés una arcilla natural, eh, y te diría que podés usar HSS sabiendo que no es perfecto, pero no sé qué otro modelo tenés. O sea, para sillas naturales blandas. Ok, entiendo. Gracias. Muchas gracias. Mira. ¿Más preguntas? Pasamos a la siguiente. Bien, el modelo HSS es el que recomendamos que usen para lo que es el TP. El TP es una presa, pero está mayoritariamente no saturada. Y en la zona saturada no ablanda, entonces en general es un buen modelo. Y por eso damos este modelo para esta parte referida a lo que es el TP. Tendrían que ver cómo calibrar el modelo HSS. Justamente varios de estos gráficos son de Benito, no lo dije en su momento, pero la tesis que usamos de Benito para referencia al trabajo práctico. Benito fue el que estudió justamente este tipo de cosas y nos brindó sus imágenes. Pero para lo que es el trabajo práctico número 2, HSS. Y lo siguiente que vamos a ver ahora es lo que es la selección de registros sísmicos para estructuras geotécnicas. Y esto ya es fuera de lo que es el TP, pero para intentar explicar cuáles son las dificultades de lo que es la selección de registros para modelos numéricos.
Te escucho, José. Felipe, disculpa, eh, ¿cómo podemos definir, digamos, al amortiguamiento de Rayleigh? Entiendo que parece que físicamente no tiene, digamos, una connotación tan clara, es más numérico, pero ¿cuál sería su definición y en todo caso, cómo podemos definir correctamente los órdenes de magnitud para, o un valor apropiado, ¿no? Para este amortiguamiento? Déjame volver a buscar esto. Si vos tenés ensayos experimentales, tenés esto acá. Perdón, esto. Y vos podés ver el valor del amortiguamiento a medida que cambian las deformaciones. Esto lo que está intentando indicar es que el valor mínimo de amortiguamiento es 1%. Si después vos podés hacer que Rayleigh más el amortiguamiento que tiene HSS por ser, o sea, el amortiguamiento histerético intrínseco del modelo, maché la realidad, así es como calibrar Rayleigh, para que machear esa realidad. Por eso dije que generalmente se usa el 1% o un poco más, o sea, depende del suelo, o sea, estos son para este suelo en particular. Tenés algún suelo que tal vez tiene un poco más y el valor a agregarle por Rayleigh será 2%, pero tendrías que tener ensayos experimentales. Si no tenés ensayos experimentales, ese valor de 1% es un valor bastante razonable. Y el amortiguamiento de Rayleigh, o sea, se usa para representar la realidad. Esta es en respuesta que dijiste, es que no tiene mucho, no sé qué palabra utilizaste, pero mucha vinculación al comportamiento físico. La forma de Rayleigh es cierto que no es una forma realística de amortiguamiento. Lo que tiene Rayleigh es intentar fijar un valor base de amortiguamiento para poder representar estas cosas. Y déjame buscar, entrar en modo presentación para dibujar. Un valor base para poder representar estas cosas. Entonces, por ejemplo, como mínimo le ponemos ese 1%. Y después, como dije antes, estoy dibujando algo que espero que aparezca. Ahí está. 1%. Y después te fijas el rango de tu problema, el rango de tu interés de tu problema, para asegurarte que ese 1% esté en el rango de tu interés, porque sabes que a mayores frecuencias te lo va a matar. Y no querés ese amortiguamiento, que ese amortiguamiento tan alto en esta zona te afecte la zona de interés. Entonces, por eso es importante que estos valores estén bien fijados para fijar la zona de tu interés y te mata lo alto. Y esa parte es la parte que es 100% numérica. Queremos esa forma de Rayleigh a propósito para que termine amortiguando considerablemente las altas frecuencias que no queremos tener en nuestro modelo. Esa parte del final, esa cola del final es totalmente numérica, pero que la parte física, entre comillas, que queremos usar de Rayleigh es que nos dé ese 1% base para representar este 1% base que tendría nuestro modelo material. Si es HSS. Si vos no tenés HSS, si vos no tenés HSS, no tenés estas curvas que van aumentando con la deformación. Entonces, si vos usás, no sé, lineal elástico, si tu suelo es lineal elástico, lo único que tenés es Rayleigh. Entonces, si vos usás algo como lineal elástico, tenés un Rayleigh constante, imaginen que esa recta es horizontal y es constante, y tenés que fijar entonces en, no sé, 6%, en función de tu suelo. Cuando vos no tenés HSS, Rayleigh es un valor constante que fijás como promedio razonable para tu suelo. 6 tal vez es un poco alto, 4, 5 es un buen número, que intente representar esa variabilidad en la realidad. Y ahí sí Rayleigh no va a representar para nada la parte física de forma realista, pero te da un valor de amortiguamiento, porque si no se lo pones, tu modelo va a explotar por todos lados. No sé si contesté la pregunta. Claro que sí, gracias Felipe. Por supuesto.
Este 6% por las dudas es si hacen algo como lineal elástico o no me quieren ni quieren usar Morculom. Para esos modelos, un Raleigh más alto tiene que ser utilizado para compensar. Bien. Y ahora sí pasamos a selección de sísmicos, selección de registros sísmicos. Entonces, cuando pasan a lo que es selección de sismos, es un tema todavía muy abierto, todavía bastante complejo, porque tenemos que elegir qué sismos verificar y hay un universo gigante de sismos. Esa imagen que intenta representar estos puntos, que intenta representar la imagen, son justamente, tenemos un montón de sismos y la variabilidad de los sismos es gigante. Para un mismo sitio hay un valor medio y un desvío enorme de la magnitud del sismo, del PGA posible, del espectro de respuesta, como que es muy difícil hacer de forma determinística, calcular de forma determinística el sismo, porque cuando haya un sismo en Perú, Chile, Mendoza, en donde sea que vivan ustedes, no saben cómo va a ser ese siguiente sísmico. Es totalmente incierto. Como hay enorme valor de incertidumbre, hay todavía mucha incertidumbre en cómo determinar cuál es el sismo, cuál es el registro que tenemos que utilizar para nuestro análisis estructural. Y básicamente hay dos grandes familias. Una es la determinística y una segunda que es más probabilística. La determinística intenta darnos un sismo. Simplifica un montón de incertidumbres, un montón de temas para poder darnos un sismo. Y en general nosotros tenemos una estructura, puede ser una presa. Esta presa tiene una falla principal cercana y lo que hacemos para el determinístico es utilizar esta falla cercana para poder reproducir un sismo creíble, simplificando un montón de detalles. En cambio, el método probabilístico es cerca de esta presa, tal vez hay una falla cercana, pero hay otro un poco más lejos, un poco más lejos, un poco más lejos, y un montón de distintas circunstancias en distintos lugares que cada una podría accionar sobre mi presa. No es que todas van a fallar al mismo tiempo, pero más de una puede moverse porque a veces un sismo hace reaccionar otro, que genera que tengamos un universo posible de eventos ocurriendo, con el agregado de las incertidumbres asociadas a todos estos movimientos y vibraciones. Entonces, cuando veamos el método probabilístico, vamos a tener, no sé, 10.000 sismos posibles, mientras que acá la idea es acotarlo a 1, 2, 3. Generalmente, cuando vamos por el método determinístico, lo que intentamos calcular es el sismo máximo creíble. Creo que eso está. La C no es de creíble. Maximum considered. Este es el sismo máximo considerado. En base a temas a detalles que no vamos a hablar mucho durante la clase de hoy, se elige un sismo máximo y es el sismo máximo que vamos a considerar. Este sismo viene de alguna fuente conocida, o sea, no incierta, sino un lugar puntual que podemos determinar. Usualmente para calcular este sismo lo que se hace es el percentil 84, que se calcula una media y se le agrega un desvío. Y no se determina según un periodo de retorno, sino qué es lo máximo que yo voy a considerar que voy a tener. Así como existe el máximo creíble, existe el operacional y existen distintos tipos de sismos que entiendo que algo de esto hablaron con Juan, y si no, en el curso de interacción terreno-estructura entran más en detalle. Pero el determinístico nos da un sismo, nos puede dar dos, nos puede dar tres. En cambio, cuando vamos a los métodos probabilísticos, lo que nos dan son sismos de diseño,
Y para hacer estos métodos lo que hacen es combinar las distintas fuentes posibles. Inclusive no solo se usan fuentes conocidas, sino que se intenta ver cuáles son las otras fuentes inciertas que podría llegar a tener, que podría generar este tipo de cosas. Y estos análisis, los Seismic Hazard Analysis, Probabilistic Seismic Hazard Analysis, lo que hacen es, se establecen para ciertos valores de retorno, o sea, podemos tener un sismo para 457 años y un sismo distinto si el periodo de retorno que utilizamos es 1000 y un sismo distinto si el periodo de retorno que utilizamos es 10.000. ¿Cuál es el periodo de retorno que vamos a utilizar? Depende de la estructura y del peligro que presente esa estructura. Para lo que es presas, generalmente se utilizan periodos de retorno de 10.000 años. Es decir, se analizan qué podría pasar dentro de un periodo de 10.000 años para poder determinar los sismos que vamos a tener. Y cuando tenemos este análisis probabilístico, no tenemos un valor exacto de media y desvío. Lo que tenemos más es un universo de eventos y después esos eventos los podemos medir con distintas distintas medidas de intensidad, y las medidas de intensidad sí tendrán medios y desvíos, pero no los registros en sí. Es decir, tenemos un universo gigante de posibles registros que después tenemos que determinar cómo elegimos. Y estas medidas de intensidad son vastas, eternas y en realidad infinitas. Cada uno puede elegir algo distinto. Pero en general, lo más común que se usa como medida de intensidad es el PGA, que el PGA es la máxima aceleración que tiene ese registro. O sea, ese registro tiene una aceleración en el tiempo, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. El valor máximo es el PGA. La máxima aceleración que tiene ese registro. Y es costumbre que cada vez que hablamos del registro, preguntemos, bueno, ¿cuál es el PGA objetivo? Como si ese fuese la magnitud importante del evento, pero el PGA no es suficiente. Que el PGA sea alto no es suficiente para decir que el sismo es dañino, y que el PGA sea bajo no es suficiente para decir que el sismo no es dañino, porque el PGA solo me da el punto máximo. Entonces existen otras medidas de intensidad, como por ejemplo el PGB, que es la misma idea con la máxima velocidad. Si integramos nuestra aceleración, tendremos una velocidad y podemos buscar la máxima velocidad que tiene. Lo que es la intensidad de áreas, todas las siglas siempre son en inglés, por las dudas. Pero la intensidad de áreas, que es una medida justamente de intensidad de magnitud de potencia de mi sismo, y se calcula integrando la aceleración al cuadrado en el tiempo, pi sobre 2g sobre la aceleración al cuadrado en el tiempo. Al integrar todo esto, o sea, lo que vamos haciendo es integrando positivo y negativo. Por eso la aceleración está al cuadrado, para que justamente me capte ambos signos, porque tanto ambas vibraciones pueden inducir, por ejemplo, versión de poro. Entonces, el áreas intensas me da una magnitud de cuánta potencia tiene ese sismo. Que nuevamente, cuánta potencia tiene el sismo nos da una idea de qué tan dañino podría llegar a ser, pero en realidad si tenemos una intensidad grande, pero en una duración de tiempo gigante, el sismo no va a ser tan dañino. Entonces tenemos que ver no solo el valor de áreas o PGA, sino también duración, a qué magnitud de terremoto está asociado, para ver si es razonable para nuestro sitio. Tenemos que ver la distancia entre la fuente y nuestro lugar, nuestro lugar de nuestra estructura, porque se va atenuando esa onda a medida que avanzan kilómetros. Entonces es importante determinar específicamente en el sitio que estamos nosotros cuáles son estos valores. Y lo otro que tenemos que intentar representar es justamente el espectro de respuesta de nuestro registro, dado un cierto amortiguamiento que es incierto. El espectro de respuesta es lo que generalmente se ve con el PSA, que en general es más común hablar de espectros de respuesta si vienen de lo que es estructural, que
no sé si recuerdan que tienen este tipo de diagramas que les da la pseudoaceleración, PSA, en función de un periodo, y entonces nos dice cuál es la aceleración que deberíamos tener para cada periodo. El espectro de respuesta depende del sitio y es muy importante determinar y que los registros después sigan este espectro objetivo, porque este valor de acá es el PGA, para que se dé una idea. Entonces, por eso, matchar el PGA es lo mismo que matchar esto. Pero después, el PGA no es el valor más importante porque el PGA está asociado a un periodo nulo y nuestra presa tendrá un periodo de 0,7. Si tengo un periodo de 0,7, el que me importa es este. No me importa este valor, sino que importa este. Entonces, si yo le pego bien al espectro de respuesta, puedo conseguir una respuesta tal vez más adecuada para lo que es mi sitio. Entonces, cuando elijo un sismo, no solo tengo que ver PGA, sino tengo que ver todas estas magnitudes, y lo que estamos viendo ahora es lo que comúnmente se usa como magnitudes. Hay otras, por ejemplo el CAV o el CAV5, que me da la velocidad acumulada. Hay distintas magnitudes que uno puede elegir. Estas son típicas, y estas, o sea, yo puedo determinar PGA, PGB, Areas Intensities, solo con el registro. Y después veo si es razonable para el sitio en que está mi estructura. Bien. Entonces, de esta forma veo si tiene sentido o no tiene sentido el registro. Y después, nuevamente, volviendo a lo que es ICOL, para lo que es criterio de diseño, siempre es un poco amplio, pero la idea general es que como mínimo verifiquemos dos sismos. Dos sismos, si me preguntan a mí, es demasiado poco, pero como mínimo verifiquemos dos sismos, que es uno como para seguridad y otro operacional. El terremoto operacional es el máximo terremoto considerado, por ejemplo, y lo que queremos es que cuando analicemos nuestra estructura ante nuestro terremoto máximo, haya daños, pero no haya no haya colapso de componentes críticos. No queremos que haya colapsos. Si se rompe, está todo bien. Si se va fuera de operación nuestra industria, está todo bien, pero que no haya colapsos críticos. Si se cae una pared, no es un problema, pero que no sea crítico, que no colapse, por ejemplo, la presa en su totalidad. Si tenemos presas, queremos que ese bordo libre se mantenga, o sea que si tenemos un bordo de 1,5 metros, si se asienta 1 metro, está todo bien, y no solo queremos que se mantenga el bordo, sino que se mantenga con una seguridad adicional para permitir una réplica razonable. Porque siempre que viene un sismo muy fuerte, después del sismo fuerte nos suele llegar una réplica. Esa réplica va a aumentar los desplazamientos. Entonces, cuando nosotros analizamos desplazamientos para el sismo máximo, queremos que, porque nosotros, perdón, cuando analizamos desplazamiento para el sismo máximo, vamos a analizarlo para esto y no vamos a modelar la réplica. Entonces queremos tener un factor de seguridad adicional por esta posible réplica. En el caso de filtros, que no se deforme más del 50% de la altura inicial. Que el factor de seguridad sea mayor que 1, vuelve a hacer esto el colapso, no queremos que colapse. Entonces, incluyendo todos los problemas que podría llegar a tener mi presa, como ablandamiento y acumulación de presión de esporo, queremos que el factor de seguridad siga siendo mayor de 1. Queremos que no colapse la estructura. Y lo que recomienda para hacer este tipo de chequeos de seguridad es haber elegido al menos 3 sismos distintos y sugiere hacer spectral matching y escalar según alguna intensidad medida. Por ejemplo, escalar según PGA. Esto, como todo es discutido, spectral matching es, nosotros tenemos un registro y tenemos un espectro de respuesta objetivo, y es justamente adecuar el registro nuestro, toquetearlo,
para pegarle al espectro de respuesta objetivo. Eso es hacer spectral matching, y a alguna gente no le gusta porque en realidad ese espectro de respuesta objetivo tiene una incertidumbre importante. No es que nuestro sitio tiene un espectro de respuesta bien determinado. Entonces, que todos tengan exactamente ese espectro de respuesta debatible, y escalar también es debatible porque estamos modificando registros. Entonces, esto es lo que recomienda ICOL. Hay gente que no recomienda escalar y no recomienda spectral matching, sino estar en un entorno razonable de valores. Pero bueno, ICOL recomienda esto para terremotos de seguridad. Lo que sí es importante es que recomienda 3 para seguridad. Y después, sismos operacionales que tienen un periodo de respuesta menor, porque justamente un periodo de retorno menor, al tener menos periodo de retorno, el sismo va a ser menos asesino. Y la idea es que bajo este sismo operacional nada salga de servicio, todo siga perfectamente operacional. Entonces, este es un sismo menor, bajo el sismo menor daños reparables, sencillamente reparables, y bajo un sismo de seguridad que nada colapse. Ahora, el problema de todo esto es que es muy difícil también elegir el peor sismo, y por eso es esta idea de elegir al menos 3 sismos, porque es muy difícil determinar el peor sismo para mi estructura. Depende mucho del problema y depende de muchas cosas que son muy difíciles de saber de antemano. Es difícil que la intuición nos diga cuál es el peor. Porque tal vez uno puede creer que lo peor es un sismo muy largo. Si tengo un sismo muy largo, puede inducir mucha presión de poro, porque la presión de poro la vamos acumulando. Acumulamos presión de poro, acumulamos presión de poro hasta que eventualmente licúa. Puede ser. Pero ese sismo que es muy largo tiende a tener un valor máximo de aceleración muy bajo, y entonces tiende a tener muy bajo daño en presas. El sismo largo, si sumamos, como dice acá, por ejemplo, si todo tiene la misma intensidad área, un sismo largo va a implicar una aceleración relativamente baja. Ahora, si tenemos un sismo más corto, pero con un pulso bien fuerte, esto de acá, o sea, es un solo momento que pega un pico grande y después picos chiquitos, ese pulso grande va a tener muy bajo riesgo de licuación, no levanta presión de poro, pero puede tener gran daño en la estructura, porque ese sismo grande, si todo viene con comportamiento elástico y es rígido, le damos ese primer golpe va a llegar a la estructura y le va a dar un sacudón muy importante y va a ser bastante dañino para nuestra estructura, y daños moderados en presas de tierra. O sea, la diferencia en estructura se refiere más a estructuras, digamos, de hormigón. Ahí el sacudón es importante. La presa de tierra ya no vamos a tener el mismo efecto del sacudón, pero vamos a tener efectos moderados que cuando llega a eso se me va a mover. Voy a posiblemente tener grandes aceleraciones y velocidades en la presa de material suelto. Entonces, puede ser largo, con baja aceleración, puede ser un pulso grande, o podría llegar a ser un sismo también corto, pero con sismos, con varios pulsos razonablemente moderados. En vez de tener uno grande y muchos cortos, tenemos varios moderados. Entonces, en este caso, al tener más cantidad de sismos moderados, cuando hacemos el bloque de Newmark tenemos varios puntitos que tal vez superan el valor crítico de lambda, entonces de a poco se me va cayendo la roca y tiene desplazamientos moderadamente grandes. El daño a la estructura va a ser menor porque la estructura sufre con el sacudón fuerte. Acá tenemos pequeños sacudones y va a haber daño, pero no tan fuerte. Y va a haber un poco más de riesgo de licuación que el anterior, porque vamos a tener más ciclos, entonces va a levantar más presión de poro, pero tal vez no es tan dañino.
Así darían estos 3 sismos si los escalamos para que tenga la misma intensidad de área. Y nuevamente los reglamentos no nos dicen según qué tenemos que escalar. Tenemos 3 sismos que escalamos para tener la misma intensidad de área. Ahora, si nosotros elegimos el camino de escalar según PGA, estos 3 sismos van a tener una respuesta totalmente distinta. Los mismos sismos, si ahora los escalo según PGA, lo que hacemos al escalar es buscar el valor más grande de aceleración que tiene y que el valor más grande sea igual al PGA. Entonces lo que tenemos es ahora, este es el valor de PGA y asumimos que este es el lambda crítico que hace que se muevan mis piedritas. Escalé según PGA, entonces en el sismo largo, que tenía baja aceleración, lo tuve que aumentar. Y moví para arriba las aceleraciones. Ahora lo que voy a tener es que este sismo, que es muy largo, que tenía bajas aceleraciones, como tuve que todo escalarlo, va a tener demasiada energía y va a tener una magnitud de intensidad áreas no razonable para mi sitio. Pero en principio esto no va a ser un daño para presas, no va a ser un problema para presas. El pulso, el sismo que tenía un pulso muy grande, que la idea era ponerle un pulso grande y ver qué efecto podría llegar a tener ese sismo, ese pulso lo tengo que bajar a PGA. Y ahora ya no tiene gracia este sismo, porque el pulso grande dejó de ser un pulso grande. Ahora va a ser un sismo corto, con baja, entre comillas, aceleración, y entonces no va a ser muy dañino para mi presa, y va a tener una intensidad de área demasiado bajo, porque ahora lo achaté así. Y por último, el sismo corto, que tenía varios pulsos iguales, ahora todos esos pulsos van a ser prácticamente el valor del PGA. Y todos esos piquitos los aumenté. Y ahora lo que tengo es un sismo, que no era tan corto, que tiene muchos, pero muchos picos en el valor del PGA. Y ese sismo se convirtió en un sismo asesino. Porque acá tenemos un montón de instancias de la máxima aceleración que le dejamos tener a nuestro sismo y un montón de instancias donde permitimos que levante presión de poro si quiere levantar presión de poro, o un montón de instancias que mi estructura rígida va a vibrar si tengo una estructura. Ese sismo va a tener demasiado áreas intensities y va a tener demasiados picos, demasiados puntos donde supera el lambda crítico, demasiadas oportunidades para que mi bloque se caiga. Entonces no importa por dónde lo veamos, el sismo corto con varios instancias parecidas de aceleración, si lo quiero escalar por PGA, me termina siendo un sismo asesino. Y este es el problema de escalar por PGA. Si nosotros escalamos sismos por PGA, sismos que tal vez eran realistas para nuestro sitio por cierta razón, dejaron de ser realistas para nuestro sitio. Y en general no nos tiende a gustar escalar por PGA. Pero la realidad es que escalar por cualquier intensidad de medida no es confiable. Estamos hablando de PGA porque es muy común escalar por PGA, pero lo mismo aplica a cualquier otra magnitud que querramos escalar. Escalar por áreas intensities, que todos tengan el mismo áreas intensities, nos traen los mismos problemas. Entonces, vamos a seguir hablando de PGA, pero lo mismo puede ser para otras medidas de intensidad. Y vemos, por ejemplo, acá dos sets de sismos, uno escalado a PGA de 0,66 y otro escalado a PGA de 0,55. Y vemos que no hay una relación razonable que podamos sacar. No es que el 0,66 es consistentemente mejor que el 0,55. Y vemos que todos con el mismo PGA, el peor sismo es el sismo corto de 25 segundos, y hay un sismo que tiene el mismo PGA y dura 60 segundos y no genera mayor desplazamientos. O sea, es muy difícil saber cuál es el peor de los sismos si lo único que miramos es PGA. Entonces tenemos que el más desfavorable puede ser uno muy corto, que dos sismos con el mismo PGA
el corto puede producir más asentamientos que el largo, y que 3 componentes de un mismo sismo, o sea, lo que están viendo ahí al final, es un mismo registro sísmico donde se midió la componente horizontal en una dirección, la componente horizontal en otra dirección y la componente vertical. Se agarraron 3 componentes de un sismo, se escalaron las 3 por PGA y ahora tenemos 3 sismos que tienen el mismo PGA, misma duración y comportamiento totalmente distinto. Es decir, el PGA no es una medida confiable de qué tan dañino puede ser nuestro sismo. Lo mismo, seguimos escalando por PGA y vemos que al escalar por PGA, pero ahora teniendo en cuenta no la duración, sino el áreas intensities, tampoco se logran encontrar patrones razonables. O sea, estos mismos registros, si vemos áreas intensity, uno esperaría, o tal vez la intuición nos diría que a mayor intensidad de área, mayor desplazamiento. Pero el sismo que mayor desplazamiento tiene, no solo duraba 25 segundos, es el mismo que vimos antes, sino que tiene un áreas intensities, una intensidad de áreas, perdón que lo diga en inglés, una intensidad de área relativamente baja, que 2 sismos con el mismo PGA, el que tiene más intensidad de área no es el que más se desplaza. Entonces, viendo solo PGA y viendo solo intensidad de áreas, es difícil saber cuál es el peor, entonces es difícil saber cuál es el más dañino. La idea del del sismo máximo considerado era poder aplicar un registro muy pero muy malo y saber que si para ese registro muy malo no se rompe nada, está todo bien, pero como estamos viendo, esa idea de que podemos encontrar cuál es el sismo máximo es complejo. Es difícil elegir 1 o 3 sismos y saber que esos 3 realmente son el peor posible. Y todo esto se debe a un montón de razones, pero en esencia hay una incertidumbre por todos lados y epistémica en nuestra forma de calcular cosas. Cuando nosotros hacemos el Probabilistic Seismic Hazard Analysis, no me sale en castellano, el análisis de amenaza sísmico probabilístico, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo y no hay una forma determinada de hacer nuestro registro de amenaza. Existen varios ground models, nuevamente no me sale en este momento en castellano los términos, pero lo que nos dice esto es cómo se atenúa la señal a medida que nos alejamos de la fuente. Existen muchos modelos que nos dicen cómo es ese amortiguamiento, no, esa atenuación, que es lo que estamos viendo en esa imagen de la derecha, que nos dice cómo se va atenuando a medida que nos alejamos, pero no sabemos exactamente cuál usar. Existen un montón de modelos posibles y todos dan respuestas ligeramente distintos. No sabemos exactamente, tenemos incertidumbre de con qué parámetros tenemos que calibrar estos temas. Y también incertidumbre de la fuente en sí, o sea, no sabemos exactamente qué longitud de falla que tenemos, cómo es esta falla que podríamos llegar a tener, para ver cómo afecta la fuente real que vamos a tener o el conjunto de fuentes reales que vamos a tener en nuestro sistema. Porque estos modelos, para calcular estas cosas, se basan en un montón de relaciones empíricas, pero son un montón de relaciones empíricas hechas para un montón de lugares distintos que no son nuestro lugar. Entonces hay una incertidumbre de, bueno, así se comportó ahí, en nuestro sitio se va a comportar de la misma forma. Entonces hay enormes cantidades de incertidumbres. Y como hay un montón de cantidad de incertidumbres, es difícil determinarlo y acá es donde empezamos a dar procedimientos y formas que nosotros generalmente tomamos para empezar a elegir sí. Primero es intentar determinar cuáles son las fuentes de incertidumbre para poder acotar un poco nuestro problema, construir un árbol lógico de las incertidumbres. Y empezar a ejecutar un montón de realizaciones posibles para ver para distintas combinaciones posibles de lo que yo podría tener como registro, qué resultado me da.
y a eso le calculo una media y desvío, pero lo importante es que lo ideal es calcular medias y desvíos de la respuesta. Es decir, cuando elegimos el sismo, elegir un sismo y calcular media y desvío de desplazamientos y no tal vez basarse por media y desvío de PGA, por las razones que vimos antes. Entonces, tenemos un montón de incertidumbres y lo que tenemos también es incertidumbre epistémica en el registro según nuestro sitio y tenemos también una incertidumbre o variabilidad en nuestro suelo. Entonces lo que tenemos acá es, basado en el trabajo de Berry, es nivel de atenuación en función de un cierto periodo y vemos que cuando elegimos nuestros sismos tenemos que elegir en principio sismos operacionales y sismos máximos. El sismo operacional está hecho para un retorno de aparentemente 100 años y el sismo máximo se hizo para un periodo más grande. Por lo tanto, en este caso tenemos un PGA más bajo de 0,33 y para el sismo máximo un PGA más alto de 0,7. Si todo fuese determinístico, esos serían los valores a tomar. El problema es que, aparte de la incertidumbre que venimos hablando del modelo en sí, tenemos incertidumbre en nuestra demanda, que sería incertidumbre en nuestro suelo. Nuestro suelo tiene un ángulo de fusión de 33 o de 37. Tiene una rigidez de 30 o de 20. Y cuando agregamos esas incertidumbres de forma totalmente exagerada para simplemente tener un esquema, vemos que si nuestros parámetros tal vez son 55% menores, ahora nuestros desplazamientos aumentan 300%. Es decir, una incertidumbre o una variabilidad del 20% en nuestros parámetros generan desplazamientos que son mucho más que 20% más grandes. Entonces tenemos nuestra variabilidad de los parámetros y después tenemos la incertidumbre epistémica que venimos hablando del sismo. Sí, si yo cambio el sismo adicionalmente y en vez de haber corrido ese sismo le corro otro, puedo tener todavía mayores desplazamientos. Entonces hay tanta incertidumbre en todo esto que es difícil poder hacer análisis precisos. Bajo toda esta idea, ahora sí empezamos a hacer propuesta de cómo nosotros tendemos a elegir el sismo. Y en general lo que hacemos es tener una base de datos importante. Hay distintas bases de datos, algunas disponibles gratis, algunas hay que pagar. El PIR es justamente un lugar donde se pueden sacar base de datos de desplazamientos y hay enormes cantidades de registros. Esos registros están ordenados y en principio deberían decirles en qué terreno fue calculado, porque no es lo mismo la señal que llega a un terreno, a una roca, a un terreno duro, a una arcilla o a lo que fuese, y eso es terreno ABCD, etcétera, en función si es roca o arcilla. En los terrenos arcillosos me filtran las señales, entonces lo que llega arriba está distinto a lo que tengo en la base, pero bueno, tenemos un grupo muy grande de registros, podemos filtrar o no según terrenos, podemos filtrar si es de subducción o interplaca y podemos, si queremos, filtrar según sampleo. O sea, cuando van midiendo este registro, si miden con intervalos demasiado grandes, no son útiles para lo que queremos hacer nosotros, entonces podemos filtrar para asegurarnos que ese tiempo de sampleo sea pequeño y útil para lo que queremos correr. Entonces, lo que hacemos nosotros es tenemos una base gigante de registros. Esa base gigante de registros después se empieza a filtrar según nuestro sitio en particular. Nos fijamos cuál es el B30, o sea, la velocidad de onda de corte, qué tan rígido es nuestro suelo, y según qué tan rígido es nuestro suelo, podemos hacer un filtro. Nos fijamos cuál es el espectro de respuesta de nuestro suelo, y según el espectro de respuesta que tenemos, podemos hacer un filtro. Spectral matching sería pegarle perfectamente a esto,
lo que estamos haciendo nosotros ahora es permitiendo un intervalo posible para arriba y para abajo, y después que la media o mediana, en función de a quién le pregunten, sea similar a ese objetivo. No que todos tengan el objetivo, sino que media o mediana de los espectros tengan este objetivo. Podemos filtrar según PGA, podemos escalar según PGA, elegimos no escalar según PGA, pero tal vez filtrar por PGA. Igual si esto lo hacemos bien, muy probablemente esto no esté tan mal. Filtrar según magnitud de terremoto y filtrar según duraciones que queremos tener en nuestros registros. Entonces, de la base de datos gigantes, filtramos según nuestro suelo a estos valores, y acá es donde el momento donde varios eligen hacer spectral matching o escalar registros. Podrían hacerlo, elegimos no hacerlo, y que sobrevivan una cierta cantidad de registros. 500 o 5000 sigue siendo un montón. Ya no son 50.000, pero son 500. 500 en elementos finitos no es suficiente. Entonces, una vez que elegimos esos registros, lo que hacemos es un modelo proxy. Un modelo proxy es un modelo sencillo que para esos 5000 registros nos permita calcular de forma simplificada, por ejemplo, desplazamientos. Entonces, tenemos un montón de registros, y para ese montón de registros vamos a hacer un modelo tipo MaxDCC o tipo Newmark, es decir, calcular desplazamientos de 5000 registros, y para esos 5000 registros calcular la media y el desvío que tienen los desplazamientos estimados por este modelo, que es lo que llamamos modelo proxy, un modelo simplificado que estima desplazamientos. Y ahora que tenemos esta media y desvío, sabemos cuál es la media y desvío que podemos tener en nuestro modelo real, aunque, como dice correctamente acá, cuando corramos esto en elementos finitos, deberíamos esperar mayor desvío que el que tiene el MaxDCC. Corremos los 5000 registros según algún modelo proxy de todos los registros, y después empezamos a usar esto para hacer adicionales filtros. Descartamos los que desplazan demasiado poco, podemos descartar los que desplazan demasiado, siempre los valores muy muy bajos y muy muy altos, que se llaman outliers, los que están afuera de lo normal, los podemos usar para descartarlos. Podemos descartar todo lo que tiene desplazamientos muy muy pequeños, porque no queremos gastar tiempo corriendo en elementos finitos algo que desplace 1 milímetro. Descartar, achicar el universo de registros posibles, y ahora sí, de esos, no sé, 200 que me quedan, elegir un conjunto pequeño, entre comillas, de registros que tengan que preserven la media y el desvío de los 5000. O sea, yo acá arriba calculé media y desvío de 5000. Acá calculo media y desvío de esos 30 o 40 según mi modelo proxy, y quiero que los 30 o 40 representen la misma media y desvío, y después verificar que estos 30 o 40 tengan razonable media y desvío respecto a los otros indicadores. Es decir, que el PGA esté bien, no sea raro, que el Areas Intensity esté razonable. Vuelvo a fijarme el espectro de respuesta y me fijo si el espectro de respuesta es razonable, y ahí voy yendo y viniendo, sacando algún registro, hasta que me queda algo que no le pega exactamente a ningún indicador, pero que en promedio parece dar razonable. Creo que hablé un montón de tiempo. ¿Se entiende la idea? Creo que lo saturé un poco. Y ahora tenemos 30 o 40 registros, que para la mayoría de la gente es un montón. 30 o 40 para nosotros a veces es mucho, es lo máximo que llegamos a correr. Tenemos proyectos que corremos 30, tenemos proyectos que corremos 15, no mucho menos que eso. O sea, no recuerdo casos donde hayamos corrido solo 5 o 10 casos, si es que nosotros elegimos los registros. Si te lo dan, te los dan, corres.
pero si nosotros elegimos, generalmente es 15 en adelante, para poder calcular medias y desvíos. Entonces, una vez que tenemos 30, los 30 los ponemos en el modelo 2D y corremos 30 registros. Cada registro tarda 4 horas, pero se paraleliza, entonces tal vez podés correr 8 registros al mismo tiempo y está 2 días, 3 días corriendo una computadora sin parar, un registro atrás del otro. Corre 30 registros y tenemos ahora 30 registros corridos. A los 30 registros le podemos calcular desplazamientos en coronamiento y calcular media y desvío de los desplazamientos en el coronamiento. Y esto es lo que comparamos con ese modelo proxy a ver si es similar. No tenemos que esperar el mismo número, generalmente no tenemos el mismo número, porque este modelo es mucho más complejo. Esto va a tener, o sea, depende del caso, pero si tenemos plasticidad, puede dar muy distinto. Si llegamos a tener licuación, el modelo proxy no nos sirve para nada. Pero bueno, calculamos medias y desvíos y lo que hacemos es, corrimos todo esto, calculamos e informamos media y desvío y también calculamos e informamos el resto de los resultados, pero tenemos que concentrarnos más que nada en media y desvío, porque si no el resultado es confuso. Corriste 40 sismos y tal vez uno de los 40 sismos genera un desplazamiento de 10 metros. Y no es que estamos diciendo que, y es posible que te colapse la presa. Porque si uno de 40 genera un desplazamiento de 10 metros, pero los otros 39 desplazaron 0,5, entonces la presa es seguro. Ese 10 metros se nos fue. Por eso informamos todos los casos, pero tenemos que intentar concentrarnos en medias y desvíos y ver qué porcentaje de los sismos tal vez pueden haber llegado a producir colapso. La interpretación de los resultados es mucho más compleja, pero porque debería ser compleja por la incertidumbre que tenemos acá adentro. Entonces, informamos media y desvío, valores máximos y mínimos también, pero mayoritariamente media y desvío. Y si tenemos un proyecto muy raro que la gente quiere seguir haciendo cosas, elegimos un subgrupo de estos 30 registros, 3 a sismos, 3 a 5, para hacer un 3D. El 3D tarda mucho más tiempo. Correr 3 registros en un modelo 3D nos demora lo mismo que correr 30 registros en un modelo 2D. Entonces elegimos una pequeña cantidad de registros, los elegimos para que sean representativos, no el peor, representativos de esa media. Entonces elegimos 3 o 5 y estos los traemos al 3D. El 3D lo hacemos solo si tenemos un caso que lo amerite por la forma. Entonces, si tenemos una geometría que amerite un 3D, elegimos este subgrupo, calculamos estos subgrupos e informamos el valor del 3D y el valor del 2D a ver si difiere o no difiere. No nos tiene que dar el mismo número, pero en general el 3D no nos puede dar tan distinto del 2D. El 3D tiene el beneficio de la forma, pero tiene el problema de la pérdida de calidad de los desplazamientos. Entonces, en muchos casos es menos confiable el 3D. Hay que analizar con cuidado por el tema de la precisión de la malla. Cuando informamos esto de percentiles 50 y 84, es lo mismo que decir media y media más desvío. Y aparte de desplazamientos, no solo informamos desplazamientos, informamos tensiones, deformaciones, en caso de licuación, presión de poro. O sea, desplazamientos tiende a ser lo más importante y por eso le damos la importancia a eso, y después el resto de los valores. Hasta acá hablé más que nada de la incertidumbre única, hablé un poco del resto, pero me concentré en la incertidumbre de los registros. Tenemos un montón de registros que corrimos por ahí, ese montón de registros tardó varios días en correr y no nos metimos en el problema de la incertidumbre de los parámetros. Corrimos 40 sismos para un ángulo de fricción y una rigidez, y no cambiamos esa rigidez que también era incierta. Que aparte no es tan fácil de estudiar, porque, por lo menos para mí, la parte dinámica no es intuitiva.
La intuición me dice que si el material es menos rígido, se va a deformar más. Pero cuando tenemos sismos, el material más rígido propaga más la onda, llega más aceleración arriba, amplifica y genera más desplazamiento. Nos pasan esas cosas, entonces es tan poco intuitivo que no es sencillo de, bueno, si tendría este valor podría llegar a pasar esto. Entonces, si tenemos tiempo en nuestro proyecto, deberíamos analizar la incertidumbre de los parámetros materiales. Y tal vez en un futuro nos va a dar las computadoras para volver a correr 40 sismos con otro set material y poner play y esperar. Si tarda un día lo podemos hacer. Si cada prueba tarda 4 días no lo entregamos más porque se nos corta la luz y no termina. Entonces, una forma de hacer la incertidumbre, de tratar la incertidumbre de los parámetros materiales es cambiar parámetros materiales no en el modelo completo, sino en un modelo simplificado. Tenemos un montón de parámetros a cambiar, entonces a veces no sabemos cuál afecta a resultados y cuál no. Si sabemos mejor. Si no sabemos, empezar a variar todos, pero con un modelo simplificado. Y con un modelo simplificado lo que me refiero es hacer un set de parámetros variados, o sea, una vez que sabemos la incertidumbre máximos y mínimos de nuestros parámetros, variamos nuestros sets de parámetros y usamos un modelo simplificado, no con el sismo completo, sino con una carga armónica. Una carga armónica que preserve alguna medida de intensidad, o sea, la carga armónica que no preserve PGA porque lo vamos a matar, como vimos antes, pero tal vez una carga armónica que preserve el intensidad de áreas. Entonces, una carga armónica es una carga sinusoidal que tenga la misma intensidad de área que tendríamos y mandamos a correr ahora sí los distintos sets de parámetros con esa carga armónica para ver el efecto que tienen los parámetros en el resultado. O sea, corremos la onda sinusoidal para mi modelo base, se desplaza 2 metros. Lo corremos con el set cambiando tal cosa y vemos si se desplaza 2 metros o se desplaza 2.5. Y vamos así haciendo pruebas más simples y poder estudiar entonces cuál es la contribución de cada parámetro para después determinar cuáles son las posibles asentamientos adicionales que podríamos tener por esta incertidumbre de los parámetros. Esto lo digo de esta forma para no volver a meternos con los sismos completos. Entonces, una vez simplificado, con la estructura real, una carga armónica, a ver cuánto podría haber cambiado ese desplazamiento. Lo último que tenemos, o sea, no la última diapositiva, pero el último tema de esta presentación es que nosotros elegimos 30 o 40 y decimos 30 o 40. Ahora, ¿por qué 30 y no 10 y no 200? Y todavía no tenemos respuesta a todo esto. Estamos poniendo 30 o 40 porque nos parece razonable, pero alguien podría venir y nos dice, pero 30 no es suficiente, hay que correr más. En parte esa decisión se toma cuánto tiempo disponible tengo para hacer el análisis, porque 5 corre más rápido que 30 y 30 corre más rápido que 300, pero se podría hacer ciencia para determinar el número máximo. El tema es que todavía no llegamos a eso. Lo que podríamos hacer, y ahora esto es una idea que pensaron Alejo con Barbieri en su momento, es justamente hacer bootstrapping para intentar definir cuál es ese número de registros. La idea en esencia es, nosotros tenemos un universo posible de registros. Ese universo posible de registros es infinito y tiene cierta distribución. Esa distribución tiene una media real que se podría calcular. Entonces, el universo es infinito y eso tiene una distribución, pero nosotros no conocemos el universo. En realidad nosotros lo que conocemos son alguna muestra y subconjunto de ese universo. Es decir, elegimos 30 o 40 o 50, pero siempre es un subconjunto de ese universo infinito. Y esa muestra que tenemos
también tiene un valor medio representativo. Y ese valor medio de mi muestra no tiene por qué ser igual a la media del universo, porque tenemos un bias, tenemos un error en la forma de calcular las cosas. Y así como tenemos un bias, tenemos una variancia en nuestras cosas. Es decir, la muestra tiene esta función, la función real es esta, y la idea es que la muestra tiene que ser lo suficientemente grande para que ambas cosas sean iguales, y ese es el valor máximo de la respuesta de cuántos registros debería tener, y suficientes registros para que esas dos cosas sean iguales. Entonces, un procedimiento para poder intentar analizar esto es, nuestra realidad es que solo tenemos nuestra muestra y no tenemos la función. Entonces, quiero que la muestra, que la media de la muestra sea igual a la muestra de la distribución real, pero no conozco la distribución real, lo cual es un problema, porque no sé cuándo mi muestra es suficientemente grande. Entonces, este procedimiento lo que hace, este procedimiento es, primero hacemos un submuestreo de nuestra muestra con repetición. Es decir, nuestra muestra tenía el sismo, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 registros. La muestra tenía inicialmente 9 registros. Y lo que empezamos a hacer es subgrupos de esos 9, pero que se repita la misma muestra. Es decir, acá está más claro, un grupo es el registro 1, el registro 1, el registro 3, el registro, no sé, 7, el registro 8. Y otro grupo es el registro 1, el registro 4, el registro 4. Es decir, de forma aleatoria hacemos distintos grupos. Y algunos grupos, por ejemplo el grupo 2, no tiene este registro y tiene muchas veces este registro. Hacemos subgrupos. Para cada subgrupo lo corremos, vamos a calcular desplazamientos y lo que vemos es que para el subgrupo 1 calcula tiene esa media y este desvío. El subgrupo 2 tiene esta media y este desvío. El subgrupo 3 tiene esta media y este desvío. Y ahora, si puedo para cada subgrupo calcular media y desvío, puedo para cada subgrupo hacer este gráfico de cuál es justamente la variación de la media y la variación del desvío. Y al hacer esto puedo calcular la diferencia del bias que tienen nuestros problemas. Mientras más grande sea mi muestra original, más chico es el bias de esto acá. Es decir, recién hicimos el ejemplo con 9 casos iniciales de 9 sismos iniciales en mi muestra, con distintas simulaciones. Para esos 9 se da este bias que se calcula de esta forma. Ahora, si en vez de 9 tengo más números, ese bias empieza a disminuir. Y es lo que tenemos acá. Si yo tengo un tamaño cada vez más grande, esa diferencia entre el desvío y la estimación es cada vez más chica. Y ahí es cuando podemos intentar ver cuándo es suficiente o cuándo no. La idea, o sea, la base de esta idea es, sigo agregando sismos hasta que la media es estable, pero en realidad no es que queremos seguir agregando sismos hasta que la media es estable, sino que queremos seguir agregando sismos hasta que ese bias es mínimo, hasta disminuir lo máximo el bias. Y haciendo esto es que podríamos llegar a determinar cuántos sismos son suficientes. Ahora, hacer esto para cada proyecto es totalmente inviable. Lo que necesitaríamos es alguien que estudie esto por separado y ver si ese valor de registros necesarios para estabilizar nuestros bias o nuestra media es dependiente del problema o no, porque la realidad es que no sabemos. No sabemos si 30 es suficiente y no sabemos si ese valor que puede llegar a ser suficiente es suficiente para cualquier problema al que estamos enfrentados. Lo único que creemos es que la idea de correr 5 y solo 5 no es suficiente. Necesitamos más. Y necesitamos correr más que 5 por las incertidumbres que tenemos y porque es muy difícil
aún sin las incertidumbres que hablamos epistémicas del problema y las incertidumbres materiales, es muy difícil saber cuál va a ser el peor sismo que tenemos. Y en vez de intentar adivinar cuál es el peor, nuestro plan es hacer un universo factible de eventos, correrlos la muestra que tenemos y calcularla de esos medios de desvío. Y con esto terminamos esta presentación. ¿Consultas? Sí. Te escucho. Te escucho. Por favor, bueno, tengo varias, pero quizás empezamos por la parte de, si nos puedes hacer un ejemplo de la definición de árbol lógico, que es, me parece, la primera forma de filtrar o en tu procedimiento para, digamos, decidir qué sismos usar de primera mano, ¿no? Porque al principio es como que hay una cantidad extrema, entonces habían hecho como una definición de un procedimiento para determinar cuáles son los sismos que podrían, digamos, usarse de primera mano y luego ir haciendo otro filtrado, ¿no? Pero lo de árbol lógico no me quedó tan claro. No te puedo dar un ejemplo porque estoy lejos, o sea, ese es un tema que nunca estudié. Pero la idea es cuando vos, cualquier problema que tengas, o sea, cualquier caso particular que tengas, tenés que intentar ver en tu caso justamente qué problemas no, qué incertidumbres tendría tu caso. ¿Estás ubicado en tal lugar? ¿Estás seguro que estás en ese lugar o querés un entorno? En ese lugar tenés incertidumbre en tu suelo de fundación, ¿lo conoces o no lo conoces? ¿Conoces el terreno que está abajo? ¿Sabés perfectamente las fallas que están en ese lugar? Y en base a eso te vas haciendo una especie de mapa conceptual y por eso lógico de qué cosas conozco y qué cosas no conozco, y a cada cosa intentar asignarle un valor de conocimiento, una incertidumbre asociada. Esa es la idea del árbol lógico. Exactamente un caso no te lo podía hacer porque nunca trabajé en eso. Pero esa es la idea, intentar ver qué sabes y qué no conoces para poder determinar cuál es la incertidumbre real de ese problema. De acuerdo. Todo eso es tema de, o sea, es el tema no me sale nunca castellano, análisis, seismic hazard, respuesta amenaza, análisis. De amenaza sísmica. Gracias. Eso o sea, yo nunca trabajé de eso, así que no te podría decirte cómo se hace. Pero entiendo que la interacción entre una estructura, Juan sí cuenta un poco más, o sea, Musat. Musat sí trabaja de eso, Musat te podría ayudar más con esa respuesta. De acuerdo, muchas gracias. No, perdón por no poder contestar. ¿Alguna otra? Sí, por favor, ¿podrías regresar o poner tus presentaciones luego justamente después de la de donde se menciona el procedimiento? Sí, a ver dónde está esto. Acá. Para otro lado. Creo que es más fácil así. ¿Te acordás? No, sí, justamente la anterior, donde habías... Ajá, eso no me quedó muy claro. Por decir allí, como La idea de que... esto es vos tenés tres registros, Ajá, ciertos registros que en este momento se escaló por intensidad de áreas, pero no tiene por qué serlo. Tenés tres registros posibles para tu sitio. Cuando vos escalás por PGA, que es lo que se hace muchas veces, es agarrar este punto que
supera el valor. O sea, primero tenés que determinar el PGA. PGA es la máxima aceleración que querés en tu modelo. Y lo que haces cuando escalás por PGA es que el máximo de tu registro sea ese valor de PGA. Entonces, en el primer registro lo movés para arriba, en el segundo lo movés para abajo y en el tercero también lo movés para arriba. Y lo que harás es el pico más grande que tenías, que podía ser cualquier valor, ahora es PGA. Y no solo movés ese pico, sino que escalás todo el registro. Entonces todo lo largás o todo lo achicás para pegarle al PGA. Y eso es lo que aparece en la siguiente diapositiva. Está de acá. Lo que se hizo es, antes tenías esta aceleración, ahora tenés el PGA. Y en el tercer caso, antes tenías esta aceleración, ahora tenés el PGA. Lo movés para pegarle al PGA. Y cuando vos estirás o achicás todos por igual, lo que haces es modificar mucho el efecto de ese registro. Un registro que tal vez generaba desplazamientos moderados, tenía un pico grande y solo un pico grande y generaba desplazamientos moderados, pero como acotaste el máximo valor al PGA, todo lo achataste y ahora ese sismo es muy bajo. O sea, si transformaste un sismo que tenía un pico a un sismo que no tiene nada interesante, que tiene poca fuerza, poca magnitud. Ese sería el caso del segundo. En cambio, en el tercero, tenías un caso donde tenías muchos picos parejos y daño moderado. Cuando los alargaste, ahora tenés un montón de picos fuertes. Y no es razonable un sismo de ese estilo. No es razonable tener un registro que tengas muchas veces valores de aceleraciones muy parecidos al PGA. No solo es asesino, porque tiene muchos valores con desplazamientos grandes que generan muchos puntos donde plastifica tu material y se desplaza mucho tu material. No solo es que es grande el sismo en sí, sino que es totalmente irrealista. Tu sitio nunca hubiese tenido un registro donde siempre le pegás al PGA. Entonces, al hacer esto de machear por PGA de forma indiscriminada, genera registros a veces irrealistas y con respuestas que también son no realistas. Claro, ahora, pero la definición del PGA lo haces en base, no necesariamente entonces de todos los registros, la máxima aceleración ocurrida. El PGA es el evento. Cada registro sísmico tiene un PGA. Ahora, lo que pasa es que muchas veces que se hacen estos estudios, lo que se decide es un PGA objetivo. Y ese es el problema. Cuando se decide un PGA objetivo y se quieren que todos los registros tengan ese PGA, es lo que nosotros decimos que tal vez no es la mejor decisión. El PGA objetivo tal vez es un buen valor medio de aceleración esperable. Pero si vos modificás todos tus registros para pegarle a ese PGA, estás modificando registros y lo estás volviendo no realista. Si la media es ese valor, fantástico. Ahora, si todos los registros tienen ese valor, modificaste registros y cambiaste la respuesta que hubiesen tenido. O sea, lo que estamos debatiendo es, ¿está bien realmente escalar por PGA? Nosotros creemos que no, pero Sí, otra gente opina al contrario. Y no hay una respuesta muy clara de cómo se hace todo esto todavía. ¿Cómo deberíamos hacerlo mejor? claro. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok, sí entiendo el tema de no escalar con respecto al PGA, pero no entendí muy bien si es que no se debería hacer como un ajuste espectral, o sea, tener un espectro objetivo y sobre ese, digamos, calibrar, no sé si es la palabra, mi registro. ¿Podría Sí. La misma idea del PGA se aplica a lo que es el espectro de respuesta. Vos tenés un espectro de respuesta objetivo, pero ese espectro de respuesta no es
o sea, así como no puedes esperar que todos los eventos que estén en un sitio tengan un único valor de PGA, no puedes esperar que todo registro, todo evento sísmico en un sitio tenga el mismo espectro de respuesta. Entonces, cuando vos tenés un espectro de respuesta, para mí es muy razonable que el promedio de tus registros estén en ese espectro de respuesta y que el espectro de respuesta de los registros no sean tan distintos del objetivo, pero no que sea exactamente ese. Lo mismo que estoy yendo medio que en círculos, pero yo vuelvo al PGA un segundo. Tengo un PGA objetivo. El PGA objetivo es, no sé, 0,4. Me parece razonable que los eventos que yo pruebe estén en ese entorno de 0,4. No le puedo poner, no tiene sentido poner un 0,05, no tiene sentido poner un 2. Entonces filtro los valores que están lejos del 0,04. Que estén en un valor cercano, después determinamos qué tan cercano. Idealmente, si conozco medias y desvíos, puedo machear medias y desvíos de PGA. Lo mismo sería para el espectro de respuesta. Yo tengo un espectro de respuesta y no puedo esperar que todos los sismos tengan el mismo espectro de respuesta. Lo que sí me parece razonable es que el espectro de respuesta de los eventos que yo pruebe esté en el entorno del objetivo, dentro de un desvío. Entonces, si yo puedo hacer un Probabilistic Seismic Hazard Analysis y tengo una media y desvío de mi espectro de respuesta, puedo hacer que mis eventos sísmicos tengan el mismo media y desvío respecto a ese espectro de respuesta, pero que no sean exactamente ese. Si luego del intervalo te busco una imagen para explicar esta idea mejor. ¿Alguna otra consulta? ¿O se contestó mi consulta? Para esto ya no tenemos respuesta. Sí, muchas gracias, Felipe. Nuevamente, todo esto está altamente debatido. O sea, yo estoy lejos de ser un experto en todo esto. Yo toco de oído porque después tengo que correrlos, entonces algo tengo que mirarlo. Pero entre los expertos del mundo está en debate. No es que está mal el spectral matching. Hay gente que le gusta y gente que no. No estamos dando respuestas. No estoy diciendo que esta es la forma correcta. Y probablemente no pueda tener una conversación seria con nadie este tema. Pero es más la idea de cómo nosotros estamos en general trabajando. ¿Alguna otra consulta? Si no hay consultas, les pido hacer un descanso. En realidad tendría sentido continuar porque no me falta mucho. Pero hagamos un descanso.